Bueno, queridos patitos, vamos a hablar del libro Rescate en el tiempo, 1999-1357, de Michael Crichton. Es un libro que fue publicado, ciertamente, primera edición, marzo 2001, en castellano, y el título original es Timeline, así de sencillo. Pero la traducción al castellano tenía que ser más ingeniosa. Rescate en el tiempo. Ransom in Time. Que podría llevarnos a Endgame. Y esto creo que lo dice el personaje de Don Cheadle. Rescate en el tiempo, de cómo podría llamarse esa operación de esta segunda parte de la fase final de la saga del infinito. Eh, Cómo es esta situación en las 23 películas de los Vengadores antes de las siguientes fases que han entrado en dificultades. Pero bueno, ciertamente estamos con Michael Crichton y con el libro en una situación que ameritaría dos vertientes, como es el hecho propiamente de el viaje en el tiempo y luego, ¿por qué a este tiempo en concreto? He de decir ciertamente que tiene una versión cinematográfica. Prácticamente todo lo que hace Michael Crichton tiene una versión cinematográfica, si bien no todas son como Parque Jurásico con Steven Spielberg, pero bueno, ciertamente tiene su interés el visualizarla y no vamos a hablar de la versión cinematográfica, sino ciertamente del libro y de lo que contiene. Evidentemente, la versión cinematográfica puede remitir, lo mismo que también las temáticas del libro, a aquella situación de las olas, también con viaje en el tiempo, aquella película con Ben Kingsley, y que, bueno, pues está hecha en 2005, cuyo título mejor olvido, de esa empresa que hacía viajes en el tiempo con cacerías y safaris para cazar en tiempos jurásicos, lo cual ciertamente complementa en una cierta trinidad de esto de rescate en el tiempo, parque jurásico y esa otra cosa que tuvo esa película en 2005 con unos efectos deplorables, pero ciertamente no voy a hablar ni de Timeline ni de esa película de 2005, sino de esto que es volver a el ámbito de la Edad Media, como dice el jefe de la empresa, que comenta que la ciencia, y esto resulta interesante porque podríamos remitirnos a Sheldon Cooper. ¿Por qué a Sheldon Cooper? Porque la ciencia más exitosa de finales del siglo XIX fue la geología. Una ciencia que Sheldon desprecia completamente porque era una prima donna que tuvo una cierta prestancia en ese momento, pero luego desapareció del glamour exitoso de las ciencias, lo cual ciertamente es cierta enviditis, auditis respecto de las hipótesis del conocimiento. Que aquí el personaje interpretado por... no es una historia audiovisual, es una novela. Con lo cual, el líder de la empresa, digamos que dice, ¿cómo demonios la ciencia natural, la física, la química, todo lo que Einstein hacía, ha tenido un desarrollo armónico en el ámbito de la tecnología para acompañar esos conocimientos, para ir de lo más grande, el universo, a lo más pequeño, los átomos, teniendo una visión más profunda de lo que se conocía, utilizando nuevas metodologías, nuevos medios, lo cual para el medievalista común sigue básicamente utilizando a finales del siglo XX las mismas metodologías y los mismos instrumentos que sus pares de siglo y medio antes seguían haciendo. Por tanto, después de dos intentos en el garaje de dos empresas exitosas, los años 80, el personaje de liderazgo de esta empresa que permite organizar lo que es el rescate en el tiempo, tiene esta idea respecto de hacer una empresa que haga profundidad en campo cuántico y jugar con el espacio-tiempo para supuestamente
afrontar esa idea respecto de la historia. Amor por la historia, amor por el legado, amor por el pasado, amor por lo que supuso la realidad histórica. Y aquí vamos ciertamente porque he dicho antes qué supone el tema del viaje en el tiempo y por qué en este periodo en concreto. ¿Por qué 1357? Vamos con esto, que puede ser de cierto interés. La reflexión, espero, por lo menos, está dicha con sinceridad. Y es el hecho de que la Edad Media es configurada como el periodo más odiado por occidentales. ¿Por qué? Porque desde el Renacimiento y desde la Ilustración se tiende a ver la idea entre la época greco-latina y la época del Renacimiento y del conocimiento a través de los viajes transatlánticos, producto, ciertamente, de algo que comentamos en su momento a la hora de fijar esos límites de la Edad Media, entendiendo Edad Media como un ámbito eurooccidental, respecto de Rómulo Augustulo, 476, caída del Imperio Romano Occidental, y 1453, caída del Imperio Romano Oriental, mal llamado bizantino, por propaganda del Sacro Imperio Romano Germánico, para decir que la vinculación con Roma son ellos, y no esa que fallece en 1453 con la toma de Constantinopla y que rompe esos viajes comerciales entre Oriente, China y los restos del Imperio Romano respecto del tránsito de la seda, de las especias, a través de Samarcanda, y luego esa obligación, a través de la segunda mitad del siglo XV, de transmitir esos preciados tesoros a través de otras rutas que los países eurooccidentales quisieron abrir, a través de Venecia, de Francia, de Portugal, de Castilla, de Inglaterra, a través de la idea de reconfigurar el comercio a través de los futuros viajes transatlánticos y de la conexión a través no solamente del este, sino también a través del oeste, que eso es lo que se prefigurará en 1492, cambiando época como la superación de esa llamada Edad Media. Un pozo de oscuridad, un pozo de la nada, un pozo de odio vertido sobre esta situación. Por supuesto, cualquiera que se acerque a la Edad Media europea podrá ver muchos periodos, mucha intensidad, no solamente el Cister y el Cluny, no solamente Eduardo o... Bueno, hay muchos Eduardos como reyes. Pero Humberto Eco también tenemos ahí en la novela y en la película, como es El hombre de la rosa, que es, creo que de la misma época, más o menos 1357, pero evidentemente no en Francia, sino en el norte de Italia. Pero bueno, ciertamente es un asunto distinto, porque podría haberse vinculado con lo más próximo a Arturo. Tenemos ahí la película de 2004 de Anthony Fuqua, ligándolo con Artorius, un general romano, final de la presencia romana en Britania. Luego tenemos Excalibur, que es algo distinto, está en un conversatorio, en lo cual ciertamente la imaginería de Excalibur, de Arturo, está en el ámbito británico, y podría vincularse con esos americanos que buscan su propio pasado. Y aquí estaría el problema de las fuentes, el problema de la ciencia. Es como cuando Cleopatra, en tiempos de Cleopatra séptima, es importante el matiz, porque Cleopatra sabía más, pero Cleopatra séptima Filopator, que es la famosa, con relaciones con Julio César y con Marco Antonio, en aquella época ya se hacía arqueología de su propio pasado, porque hay mayor distancia entre la primera dinastía y Cleopatra séptima que de Cleopatra séptima a nosotros. Por tanto, esa búsqueda de los orígenes ya estaba incluso en esa época de Cleopatra séptima Filopator, con los ptolemaicos como elemento cohesionador, aunque venido de fuera del ámbito helénico. Por eso, en buena medida, los teóricos de alienígenas ancestrales, de la conspiración, les gusta mucho más Egipto que Grecia y sobre todo Roma. ¿Por qué? Porque Roma lo tenía todo bien apuntadito, sobre todo de la época de la República,
hay una originaria monarquía, luego una república y luego el imperio. Sobre todo la república y el imperio está prácticamente todo detallado y bien codificado. En buena medida, en la parte final del imperio egipcio también está codificado. Por eso, cuando quieren poner algo en la mitología y la fábula, cogen las primeras dinastías. Porque hay más huecos. Y por eso podría darse la idea de los siglos 6, 7, 8, que son siglos en donde la exigua materialidad de archivos, exigua capacidad de aproximación a través de documentos escritos, por eso en cierta medida se llama Edad Oscura en el ámbito occidental, podría haber dado lugar a muchos elementos de imaginación. Pero Michael Crichton quiere dar una pátina de credibilidad y sobre todo de potencialidad de conexión con el presente, del presente estadounidense y con el imaginario colectivo del estadounidense de finales del siglo XX. ¿Y cuál es ese imaginario? Sobre todo pensando en británicos y franceses, sobre todo pensando en Segunda Guerra Mundial, sobre todo pensando en el legado de la Guerra Fría, en lo que ha significado franceses y británicos. Y esa dualidad respecto de su propio pasado también con Lafayette, también con los británicos, siendo dualmente parte de esas 13 colonias, pero luego independizándose de ellos. Es, por tanto, una amalgama emocional, curiosona, a la hora de aproximarse. ¿Y por qué en este momento? Lo dice ciertamente porque en ese lugar de la Dordoña había un pasado más o menos intacto, en donde no se había modificado en los siglos posteriores, y por tanto era interesante para el proyecto que quieren hacer. En un momento en ese final del siglo XX en el que ricos, poderosos, que han gastado dinero, eso sí, resulta curioso porque estas cosas ya lo hacían los Astor y otras familias a finales del siglo XIX, principios del XX. Familias que habían hecho su dinero en Estados Unidos respecto de ferrocarriles, hidrocarburos, ¿por qué no? Ámbito comercial, y que hacían filantropía ya a finales del siglo XIX, principios del XX, con lo cual no es novedad, pero tratan de establecer esa idea de que en las excavaciones arqueológicas hay patrocinios, el ámbito del trasfondo también de la lucha cultural respecto de las grandes empresas, del imperialismo cultural respecto de, bueno, esto a través de una periodista que puede buscar o no la verdad, lo cual está introducida como un elemento por ahí. Pero ciertamente yo creo que es interesante esta idea de cuál es ese trasfondo del pensamiento, teniendo en cuenta ese pasado en el que Francia, eh, por elemento matrimonial, lo cual evidentemente debería de haber llevado, aunque no es el caso de una novela, ¿no?, la idea de que los territorios en aquel momento en el marco eurooccidental no tenían como trasfondo el hecho del Estado-nación, que vendrá después por sedimentación, no solamente de la dieta de Worms, que es del siglo XII, respecto a la separación Iglesia-Estado, el tema de Westfalia, 1648, y toda la situación que fue derivando luego por sedimentación, que es un pozo que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene. Una diferencia importante, porque esto de importar elementos que no han sido probados sobre una tabla de tiempo larga, pues es complicado hacerlos entender y sentir de una manera tan profunda como puedes suponer en el ámbito eurooccidental. Pero ciertamente se tiende a equiparar esta situación respecto de lo que quieren buscar en su pasado como reflejo de su propio presente. En el final del siglo XX, teniendo en cuenta esas luchas entre el pasado francés y el pasado británico, pero ciertamente olvidando este matiz interesante, como es que esas familias, lo cual ciertamente nos llevaría tal vez al Padrino, eh, esas familias con elementos matrimoniales, que la historiografía primera habla precisamente de esos vínculos personales, biografías de grandes líderes, aristócratas,
con esos puntos de giro de la historia, como eran bautizos, bodas, comuniones, que ciertamente vinculaban territorios, pero a través de la cúpula, y surgían gobiernos de su majestad, pero para administración de fincas, no de países. Eran fincas en donde casualmente había gente. Eh, y que, evidentemente, en este momento, para la heredidad de la monarquía francesa, que había tenido dificultades para la herencia, había gente que había sido casada por el ámbito británico, con 1066, la batalla de Hastings, normandos y todo esto, que luego evoluciona a reclamar el trono de Francia por parte de gente del otro lado del canal de la Mancha, y por tanto hay esas luchas de la Guerra de los 100 años, que terminará en cierta medida en la época de Juana de Arco y luego Gilles de Rais y todo lo que supuso esa situación, y que resulta interesante, y aquí lo recomiendo, ir a Bellum Artis, Historia Militar, David Nevas, el dúo de Flandes, hablando de el origen, de cómo estaba estructurado el Reino Unido, bueno, el futuro Reino Unido, entiéndase, por hablar de alguna manera, que entienda todo el mundo, cómo estaba estructurado en el ámbito unificativo de teniendo menos población, pero mayor unificación y la capacidad de percutir ese poder sobre el ámbito continental, y cómo Francia estaba estructurada en ese comienzo de la Guerra de los 100 años y cómo progresivamente fue evolucionando, y se dice en cierta medida en el libro, en esta novela, aunque no sí es novela, pero bueno, ciertamente, por ejemplo, en el ámbito de la forma de combatir, que había una tradición, un sistema económico, político, jurídico, un sistema propio del ámbito francés, a pesar de que estaba siendo superado por la vía de los hechos, pero era esa tradición frente a la modernidad que chocaban bastante. Por tanto, aquí tenemos esa novela, y entendiendo esa idea de que habría sido distinto haber ido a un par de siglos antes, no al 1357, y por tanto lo cogen por esa vinculación que tiene esa guerra con luego la evolución posterior en el ámbito del Reino Unido, la guerra de los dos rosas, la situación de los Tudor, la situación con Isabel I, la conexión con América, que es una conexión más fácil de hacer en la mentalidad del estadounidense medio, y por tanto vincularse ellos de manera emocional con el terreno de combate que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Con lo cual, en cierta medida, había mayor facilidad de empatizar con el espectador estadounidense. ¿Dónde estamos situados? El río Dordoña está cerca del Perigord, cerca del ámbito del Perigord Limousin, en el ámbito del sur del estado francés actual. Podríamos haber situado la situación por parte de Michael Crichton en la zona de La Rochelle, que en esta época había combates navales, en la zona de La Rochelle, pero seguramente estaría trillado todo esto. En la zona norte, un poquito... el río Dordoña está a mitad de camino entre lo que es Toulouse y Poitiers. En Toulouse, Tolosa, podría haberse establecido con los visigodos y un periodo anterior, lo cual lo habría conectado en cierta medida con la parte sur de los Pirineos y la situación a partir de 711 con toda esta situación de Rodrigo y los califatos y todo esto. Si hubiéramos tirado para arriba, tenemos no solamente Toulouse, también Poitiers. En Poitiers está la situación de Carlos Martel, el antepasado de Carlomagno. A un lado tenemos Burdeos, como he dicho, La Rochelle, pero no se centra en este río Dordoña. Lo cual, para John Nicolás, con sus libros Arquitectura de las Naciones y el Surco de Babel, con su idea del nicho ecológico asturpirenaico perigordiano, podría establecerse una idea que conectaría con la época posterior a la glaciación Gurun IV, que
tiene diferente numeral, diferente concepto, porque en Europa se habla con ríos del centro de Europa y en Estados Unidos a la misma periodicidad se le denomina de otro tipo de nombres con ciudades del actual Estados Unidos. Pero no, eso sería largarse muchísimo. En el río de Ordoña está esa excavación que quieren vincularse para el viaje en el tiempo y el rescate en el tiempo. Lo cual me vincula ciertamente con esta realidad respecto de lo que es el medio. Estamos hablando de la zona de lo que fue robado por parte de Estados Unidos a México, siglo XIX, en la zona de Texas, Nuevo México, Arizona, en el desierto, en América. Y quieren establecer la idea de que se puede hacer un viaje en el espacio-tiempo desde unas instalaciones profundas en una zona de búnker en América a un territorio en la Dordoña en el ámbito francés. Con lo que no solamente es un viaje en el tiempo, sino también en el espacio. ¿Es plausible esto? Lo dejo a vuestra consideración. Por otro lado, está lo mismo que también se juega respecto de Endgame. La idea de que no es la misma persona. Un poco a semejanza de, tal vez, pero de manera distinta, lo de Scotty en Star Trek, el desintegrador. ¿Sería este el caso? La idea de que se rompe la persona antes del viaje. Se destruye. Pero, de alguna manera, llega a destino. Porque en el destino ya estaba esa persona prefigurada. Es una persona distinta, es un universo distinto, es un multiverso distinto, pero la conexión respecto de que, por ejemplo, cuando desaparece el profesor, hay un efecto en el mundo en el que están. Porque se podría entender la idea de que van a multiversos distintos. Por ejemplo, si si hoy salgo a la calle y me embarco en un barco o en un avión, también puede uno embarcarse en un avión, y me voy a Tokio y me cogen para hacer una película y me convierto en una figura tremenda allí, eh, mi vida cambia. Lo mismo que es si entro en un banco, lo secuestro durante un tiempo, mato a gente, pues seguramente iré a la cárcel y mi vida y la vida de otras personas cambiaría distinta. Distinta, sería distinta la vida de esas personas. Eh, y por tanto, hay tal vez esa hipótesis de multiversos en donde puede suceder A y B como un árbol que se va abriendo en forma de fractal, pero claro, debido a las interacciones de tantos seres humanos y tantas potencialidades, entonces el ámbito de multiverso sería infinito. Por ejemplo, uno en el que tengo este canal, otro en el que hay una variante de mí mismo que no tiene un canal, eh, otro que hace otro contenido distinto. Por tanto, cada una de nuestras decisiones diarias abriría un fractal infinito de posibles universos, multiversos. Pero luego, evidentemente, las consecuencias deberían derivarse en el nuestro. Con lo cual hay multiplicidad de multiversos, pero luego una unicidad de multiversos en las consecuencias derivadas de la exposición respecto de los personajes, como por ejemplo ese muchacho que aparece en el desierto, como por ejemplo el tema del profesor, como el tema de Marek, el tema de la oreja y el tema de la tumba, que tiene repercusiones directas en el mundo de los protagonistas. Es una dualidad que resulta complicada de ser explicada. Tiene su complejidad y su dificultad a la hora de entender y hacer entender. Por eso, por un lado está el tema de la historia. Es que la historia está bien. El tema de ir a un lugar, podrían haber elegido otros, pero tiene esa idea de tiene que ser este momento porque es un momento y un lugar en el que no ha sido alterado por el paso del tiempo. Por tanto, se puede hacer una exploración para ver las consecuencias
Y cuando uno se desplaza al tiempo original, puede hacer la comparación respecto de cómo estaba entonces y el estado inalterado por injerencias externas a lo largo de esos cientos de años para ver cómo es el estado en el 1357, pero también en 1999. Esos huecos de inferencias que luego se hacen en siglos posteriores respecto de cómo eran los interiores de los castillos, lo cual está bien, es interesante, pero esa diferencia no solamente del lugar histórico, sino también del cómo se lleva a ese lugar histórico. Claro, el viaje en el tiempo es un tema complejo. Hemos tratado la saga de Regreso al Futuro, y como ella también tenemos Jacuzzi al pasado, una bonita película de 2010. Y como hemos dicho, también tenemos otros productos relacionados con el viaje en el tiempo, como finalmente fue también Endgame. Es difícil hacer como intentó Christopher Nolan, hacer una versión de Batman realista, hacer una versión de viaje en el tiempo realista. Es algo curioso porque hay quien diría que es imposible. Es imposible viajar al pasado, sobre todo teniendo en cuenta que hay un libro, una película en base a serie, no es una película exactamente, aquella con James Franco del atentado a Kennedy, eh, 23/11/1963, que tiene un vídeo de 1 hora, ¿no? Es una serie de varios capítulos y está comentado en el canal, en donde el pasado se defiende. Con lo cual es más fácil viajar al futuro. Y resulta curioso, porque ya lo estamos haciendo. A un tiempo de 1 segundo por segundo, estamos viajando hacia el futuro. Estamos desplazándonos en el espacio-tiempo, en esta máquina del tiempo que en la que convivimos todos, que se llama realidad. Precisamente para hacer algo distinto y hacer lo que es la propuesta, en la que, por supuesto, tiene que haber un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Pues que evidentemente hay fallos en la tecnología. ¿Y cuál es el fallo más fundamental? El quedar desconectados. Hay una incognoscencia, hay un secretismo, el profesor va al lugar donde está la fuente, quiere verlo en persona, se queda en el lugar y por lo tanto ahí queda perdido. Y pueden ir a rescatarle los matones del barrio, es decir, los antiguos marines. Sí y no, pero como se ha metido dentro del espacio que ya no está protegido por la burbuja de las máquinas de viaje en el tiempo, pues necesita a los profesionales del conocimiento del medio, aquellos que no van a sufrir bajas por, en teoría, conocer la cultura, la lengua, las especificidades y poder vivir en aquel entorno de una manera más o menos estructurada. Y a partir de ahí está ese choque de la visión del pasado, pero tamizado por una persona del siglo XX, finales del siglo XX, y la forma de vivir del siglo XIV. Como propuesta está bien, es muy interesante, pero tiene ese problema. No tanto el tema histórico, que eso se puede solucionar teniendo en cuenta de que en 25 años ha habido un conocimiento mayor, también el tema del enfoque, de lo que Noemí y David de la Caja de Trovadores dirían el filtro caca de los mierdebalistas, filtrado en parte por aquella película del perfume, que está comentada por ellos en su Caja de Trovadores, sino el hecho de cómo acceder a ese espacio-tiempo. Y esa dualidad que, insisto, respecto de multiverso, bien, podemos ir a cualquiera y por tanto no tendría inferencia directa en nuestro mundo, pero luego tiene que tener consecuencias directas en el mundo en el que están viviendo, porque si no sería como un viaje a otra ciudad en la que puedes hacer lo que quieras sin ninguna consecuencia al estar desconectada respecto de los medios de comunicación, respecto de la ciudad en la que es originario. Con lo cual, en principio, pues podrías tener una vida distinta, otras costumbres distintas. Me refiero a esa persona que puede ser apocada, heterosexual, completamente de familia,
y que vaya a otro lugar para desplegar una vida completamente distinta, homoerótica, completamente disoluta, y haciendo profesión de un vestuario completamente distinto, otro lenguaje distinto, con la idea de que hay una desconexión entre un lado y otro. Pero aquí, de repente, nos ponen redes sociales de un lado a otro, y entonces ese que ha ido a esa otra ciudad para tener una vida distinta se da cuenta de que acaba viéndose en la ciudad originaria los Instagram, los TikTok, con todo aquello y poniéndole en el frontispicio quién eres tú realmente. Por tanto, aquí tendríamos una dificultad que seguramente, por ser pionero, Michael Keaton se le perdonará, y no sé si alguien ha tratado esta situación. Evidentemente, el libro está bien, es entretenido, y al final los buenos tienen que ganar. El tema de la influencia respecto de quién va ganando en esa situación de la Dordoña, de que en un lado están los franceses, en el otro lado están los ingleses, la situación de se puede cambiar el espacio-tiempo, cambiar el relato, de que en principio ganaban unos, que ganaban los otros, la situación respecto de tecnología moderna, de técnicas modernas, respecto de escenarios distintos, si es posible o no posible cambiar la historia, o que la historia ya estuviera prefigurada para un cambio, esperando el advenimiento de cierta persona para que ésta pudiera conducirse de manera ordenada. Por tanto, la predestinación, la situación respecto de el mandato del tiempo, estaría ahí de trasfondo también respecto de este libro, que como digo, tiene una versión en película, pero estoy centrándome más que nada y sobre todo en lo que es la novela. Y si alguien quiere que hablemos de la película, no tiene más que pedirlo en comentarios, pero creo que no va a haber nadie que quiera algo tan extemporáneo. Pero bueno, ciertamente, sin más que los patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpien.